Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 13 de Comunicaciones Industriales y Sistema de Escala. Mi compañero Carlos Villamar y mi persona, Tito Toscano, quien les habla. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto, pero en esta ocasión con el producto Siemens, cuyo título tiene Análisis y visualización de datos en Power BI de un control pit de nivel de tanque utilizando un PLCS 7500 y un variador Dynamics G120. Bien, como contenido, vamos a ver la siguiente diapositiva, tenemos lo siguiente. Los primeros objetivos generales y específicos, vamos a dar una pequeña introducción del proyecto. Como marco teórico, vamos a hablar acerca de lo que es básicamente un control pit, vamos a describir un poco el PLC 1500, hablar sobre nuestra HMI que usamos y lo que es el variador Dynamics G120 junto con el sensor capacitivo que es el que usaremos en el tanque. También vamos a hablar de los programas que vamos a utilizar, los equipos como tal, ya a más profundidad, y el diseño de la implementación, así como también la parametrización de los bloques PID, también del factorío, de la escena como tal del tanque y de la configuración del variador Dynamics. Y finalmente, pues concluiremos con la visualización de los datos, hablando acerca de Power BI y su plataforma en cuanto a los datos de los archivos y de las bases que recibe. Bien, entonces como objetivos tenemos generales, vamos a analizar y visualizar en Power BI los datos de un control bit para un sistema de nivel de tanque. Vamos a implementar el uso de un PLC 7500 y un variador Dynamics G120. Vamos a aplicar todos los conocimientos adquiridos en la materia durante el primer parcial. Bien, como objetivos específicos tenemos que conectaremos correctamente los sensores, actuadores y el controlador dentro del sistema de comunicaciones en el tablero. También vamos a lograr y parametrizar el motor con la información correspondiente en el variador, junto con la implementación del control pit. Y finalmente, implementar un control pit sobre las variables de los sensores y accionamientos configurados del variador. Bien, entonces como la siguiente diapositiva podemos ver y vamos a hablar acerca de la introducción. Ya tenemos nosotros nuestro tanque. Vemos un tanque que tiene 300 centímetros, que equivalen a 3 metros. Tenemos válvulas, en este caso electroválvulas que son manipuladas para que éstas puedan llenar y vaciar el tanque. Y asimismo tenemos el sensor de nivel capacitivo. Nosotros sabemos de que cuando hablamos de un control tenemos varias maneras de hacerlo. Sin embargo, uno de los más usados a nivel industrial y de ingeniería, pues es el control PID, que lo que básicamente recibe los parámetros para obtener que nuestro sistema aumente la tasa de cambio, ¿sí? Y que su valor esperado, según la tasa que aumenta o disminuye cierto valor, se logre pues una respuesta rápida, ¿ya? Entonces lo que vamos a hablar ahora es acerca del marco teórico. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es básicamente el control PID, que en sí es un mecanismo de control por retroalimentación ampliamente usado en los sistemas de control industrial. Esto básicamente calcula la desviación o el error entre un valor medido y un valor deseado. El algoritmo del control pit pues, consiste en tres parámetros como el proporcional, el integral y el derivativo, en donde el valor proporcional depende del error actual, el integral depende de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un elemento de control como la posición de una válvula de control o la potencia suministrada de un calentador. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es nuestro PLC, en este caso el CPU 1500. Sí, como tal, este es un producto realmente de alto rendimiento, ¿sí? Tiene un rápido bus de fondo, tiene un rendimiento de Profinet increíble porque los tiempos de reacciones son más cortos y su tiempo de procesamiento de comandos es de hasta 1 nanosegundos dentro de la CPU. Entonces, básicamente, la interfaz Profinet con comportamiento de tiempo determinístico proporciona reproducibilidad y precisión en el marco temporal de los microsegundos. Sí, eso es lo que básicamente nos garantiza nuestro CPU y es la razón por la cual hemos usado nuestro control pit. En la siguiente diapositiva veremos ya nuestra HMI, en este caso es una KTP 700 Basic. En esta HMI nosotros vamos a mostrar las variables que van a interactuar dentro del control pit, así como la gráfica, ¿sí? Y bueno, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es el variador, el Dynamic G120. Este variador como tal tiene características, es de 0.55 kilowatts, es trifásico como tal, ¿sí? Su alimentación está entre más o menos los 380 hasta los 600 voltios alternos. Tiene corrientes nominales entre 1.9 y 2.3 amperios.
básicamente se usa para el control de motores de corriente alterna, ¿sí? Su conexión de campo es como tal Profibus y su índice de protección es de IP20, ¿sí? También la frecuencia de salida tiene una especie de conversión, ¿sí? Que es de voltaje a frecuencia de 240 voltios, ¿sí? Y con relación a 550 entre voltios y frecuencia. Bien, como tal, el variador, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ese es el sensor capacitivo que básicamente nos ayudará a nosotros a poder tener control en nuestro tanque, en el nivel del tanque. ¿Por qué? Porque básicamente esta medición de nivel capacitiva, pues que funciona como un condensador abierto, se introduce como una sonda en el material a comprobar, en este caso en el tanque. Entonces, entre el electrodo de la medición montado en la punta del sensor y el electrodo de tierra, juntos forman las placas del condensador y se establece un campo eléctrico que básicamente reacciona de la forma, de punto de vista de la técnica de medición, ¿no? Entonces, si un medio de conductividad eléctrica mayor que el aire penetra en el campo de medición, la capacitancia del campo aumenta en función de la permitividad, ¿no? Del material. Y un electrodo de medición capta este cambio de capacitancia, la señal creada se evalúa en tiempo real y con la intensidad correspondiente conduce un resultado de medición en forma de contacto de conmutación en el relé de salida del electrodo, ¿ya? Y este es el que básicamente nos va a dar la información de nivel en el tanque. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver, en este caso, los programas que vamos a utilizar, pues te aportan en la versión 16, el Factory IO con la escena control de nivel. También vamos a usar Power BI, que va a ser el que va a receptar nuestros datos y los vamos a interactuar. No como un archivo como tal, como las aplicaciones que conocemos, como un Word, Excel o un PowerPoint, sino que algo más interactivo, más cómodo y más, como quien dice, más eficiente. Bien, eso con los programas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos ya lo que son los equipos y a continuación mi compañero va a encargarse de estos detalles. Bien, en cuanto a los equipos, podemos detallar eh, o separarlos en cuatro eh, parámetros importantes. Por ejemplo, tenemos el proceso, que es donde se comprende la planta. La planta no solo está compuesta por el tanque de agua y, por ejemplo, no únicamente el sensor, sino también, aparte de sensores, tenemos los actuadores. Este actuador, para este caso, es la bomba de agua, que es por tal que necesitaremos un variador de frecuencia. A su vez se tendrán válvulas de entrada y salida. En este caso, para la planta virtual se tendrá un caso de válvula, mientras que para la planta real, que es para lo que está hecho el diseño, se tendrá una bomba de agua. Bien, aquí también habrá un reservorio, que es el que hace de almacenamiento temporal del agua para que la bomba nunca esté vacía. Adicionalmente, tendremos el accionamiento, donde está ahora comprendido el valor de frecuencia. El valor de frecuencia que entrega una señal hacia la bomba de agua. Lo hemos remarcado en línea de color naranja. A su vez, tenemos la parte de procesamiento y control. A este le ingresa una línea de color azul, ¿ya? Que corresponde a la información del sensor. Esta información del sensor debe ser escalada internamente y puesta en el formato correcto debido para que dentro del procesamiento y control, es decir, dentro del controlador PLC, se pueda realizar la función de control con la SOSPID. Por lo tanto, requerido la variable del proceso y la variable del proceso va a ser la altura o el nivel de llenado de tanque. Con ello, este puede procesar de acuerdo al set point que se tenga o el punto deseado, a su vez con los parámetros de P, de I y de D, y también si es que se da algún caso de autotuning o una autosincronización o sincronización del sistema. Finalmente, esto puede producir una señal, la cual esta señal se va hacia el dispositivo de accionamiento, que el cual es el variador, y se produce así una señal de control o variable de control, la cual se entrega al accionamiento o a los actuadores y estos proveerán de una respuesta hacia la planta. También dentro del procesamiento y control, no solo tenemos el control de señales, el procesamiento de señales, sino el procesamiento de datos o manipulación de datos, si se lo quiere decir de alguna manera. Y esto va hacia la parte de datos, es decir, información tales como la frecuencia, tales como la altura de nivel,
e incluso de los tiempos que se hacen entre una acción u otra, es decir, llevando cuentas del reloj o clock, se va a ingresar a la base de datos, la cual va a funcionar como almacenamiento temporal de los datos, que luego van a poder ser leídos por Power BI. Aquí se debe aclarar de que hay dos formas de hacerlo, mientras se puede hacer, en un caso, una subida repentina de los datos, que se debe actualizar cada vez que se quieran ver nuevos datos, o una actualización sincronizada, es decir, cada cierto tiempo se va actualizando la lectura. Ya para adelantarnos, vamos a ir por la primera opción, es decir, una subida inmediata de los datos. El diseño de implementación, que tiene que ver bastante con cómo se diseñará posteriormente el tablero en 3D, nos presenta el proceso, en la cual va a estar apartado del tablero. El tablero con sus dimensiones de 118 centímetros por 82 de ancho, 118 de alto y 19 centímetros de espesor. Aquí va a estar en la bornera de entrada colocados parte de las borneras para el PLC, parte de las borneras para el variador y parte de la bornera para la energía. En la bornera de energía que llega en la de entrada, se van a poder separar a todos los componentes necesarios que necesitan energía. En este caso el PLC, el variador, el switch, a la pantalla HMI. Otros componentes puede ser un toma corriente cercano para que se conecte a la computadora. Y a su vez el PLC y el variador van a estar entrelazados, al menos como está la topología con un switch. Así el proceso enviará datos hacia las borneras del PLC. Esto irá hacia el PLC ya en la parte de control, que estará interconectado con el HMI, ya que estará presentando a tiempo real cómo son las características de la planta, sus parámetros y sus gráficas. Asimismo, el variador va a llevar la información que se le entregue desde el PLC, y en su bornera de salida va a ir a hacer procesos que ya vimos que llegaba a la bomba de agua. Asimismo, la parte de energía también se dirige al proceso, ya que se deben alimentar ciertos aparatos, en este caso los sensores. Finalmente, en la bornera de salida de variador del PLC vamos a estar interconectados entre el PLC y el variador, principalmente no por un cableado físico bidireccional, sino más bien por un bus de datos. Puede ser para también poder recibir los datos que tiene el propio variador. Porque, por ejemplo, el PLC no tiene la capacidad de medir la velocidad del motor, del eje del motor de la bomba de agua, pero este sí puede, pero el variador sí puede hacerlo, ya que conoce de que la velocidad es directamente proporcional a la frecuencia y por lo tanto va a poder hacer esa medición. Y eso también nos sirve para poder entregarlo hacia el PLC. Bien, en la parametrización veremos acerca de factorío, donde va a estar la escena llenado de tanque, la cual va a tener dos características principales. Primero, es la señal de nivel de agua, la cual era entre 0 y 10 voltios. La señal de llenar, que también va a ir entre 0 y 10 voltios. El escalamiento, que eso va a estar internamente del controlador, ¿ya? Porque en este caso tendríamos de entradas y salidas del controlador. Durante las entradas o en las entradas tendremos el bloque de escalamiento, que nos permitirá pasar de 0 a 10 a 0 a 300. Asimismo, el set point o el valor deseado tiene que estar también en el mismo formato de altura. Luego el bloque P y D también requiere de los parámetros P, I y D. Aquí, como mencionamos anteriormente, se puede hacer una abreviación del control P y D y usar la autosintonización o sintonización automática. Finalmente, el PID va a entregar los parámetros necesarios para dárselos al Synamics G120. Pero en esa conversión también debemos sacar esos datos y pasarlos a un convertidor de la señal o parámetros que les envía el G120 hacia el factor IO. Es decir, pasar de los parámetros que pueden ser, por ejemplo, un comando de frecuencia en palabra, hacia la conversión de simples voltajes de 0 a 10 voltios. Finalmente, el Synamics G120 va a tener características como el voltaje y la frecuencia, y dependiendo del tipo de control nos interesará más un valor u otro. Aquí presentamos entonces el bloque PID Compact, que es nuestro principal bloque en nuestro sistema, ya que este nos permite definir mediante marcas el PV en porcentaje,
¿ya? Que va a ser el process variable o la variable del proceso, y el setPoint o SP, que nos va a servir para definir el punto deseado. En manual enable tendremos que siempre mantenerlo en normalmente cerrado para decir que está habilitado. En salida tendremos el CB o la variable de control, la cual también puede funcionar como marca, pero más adelante debe ser puesta como una salida. Bien, eh, voy a hablar un poco acerca de Factory.io, el tema de los drivers. Aquí veremos las entradas y salidas que se tienen, ¿ya? También verificaremos que son las salidas y entradas que requerimos y en el formato adecuado. Algunos pueden ser de tipo real, otros pueden ser de tipo booleano, o incluso otros pueden ser de tipo entero, ¿ya? Y esta diferencia lo único que hacen es definir qué tipo de datos se espera y qué propiedades van a tener esos datos, principalmente la precisión de los valores. Entonces, a continuación, mi compañero explicará acerca de la parametrización de Dynamics G120. Bien, entonces nuestro variador va a básicamente a controlar un motor de corriente alterna. Sí, como vemos en la pantalla, esos son los parámetros que se van a configurar con voltaje de entrada de 400 voltios, 0.55 kilowatts, que son las características del variador, en este caso el G120C. Asimismo, pues las características del motor, motor de inducción, con una velocidad de 1500 revoluciones por minuto, un motor con la corriente de 2 amperios, con una potencia de 0.5 kilowatts y con un voltaje de 400 voltios. La frecuencia de este motor va a ser de 50 Hz. Ahora vámonos a ir a lo que es el TIA Portal, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Y bueno, vamos a observar lo siguiente. Ya vamos a tener, primeramente nos vamos a la vista de dispositivos, dispositivos y redes. Nosotros aquí tenemos configurado lo que es las conexiones Ethernet y Profibus de lo que es el PLC hacia nuestro HMI y de lo que es el variador hacia el PLC. ¿Ya? Entonces, con estas conexiones, que ya más adelante las mostraremos de forma física, vamos a irnos a lo que es los parámetros. En el Commissioning Wizard, pues nosotros vamos a ir configurando todos los parámetros de nuestro motor. Eh, Básicamente nosotros ya los tenemos ingresados aquí. Lo que nosotros en sí vamos a ver es los parámetros de forma directa, como vimos en la diapositiva, en nuestro Configuration Summary. Y aquí están todos los datos, ¿ya? Y luego de eso, pues vamos a ver también un poco acerca de los bloques que hemos usado en el Control Pit. Uno de los bloques tiene como nombre el bloque Pit, ¿ya? Que básicamente va a recibir entradas positivas, un valor positivo de salida de nuestro Control Pit. Sí, va a haber una normalización de 0 a 100 y un escalamiento para nuestra salida analógica. Asimismo, tendremos las salidas del pit como tal, mayor, igual y menor, que es lo que corresponde al vaciado y al llenado de nuestro tanque. ¿Sí? También tenemos el bloque de función para el sensor capacitivo con un bloque de normalización y de escalamiento, ya que este recibe el voltaje del sensor de 0 a 10, valores de 0 a 10, y le hace un escalamiento pues de acuerdo a lo que es el nivel de sensor en milímetros, ¿sí? Y el nivel de sensor, pero en porcentaje, ¿ya? Asimismo, también hacemos un bloque de función para nuestro set point, que nuestro set point va de 0 a 10, ¿ya? Pero también queremos que nuestro nivel esté en milímetros, ¿sí? El nivel, perdón, este es el bloque para el nivel, y que sea de 0 a 100, porque obviamente el nivel en porcentaje, pues, conlleva esto de 0 a 100. Como nivel máximo del tanque, pues sabemos de que es 300 milímetros o 3 metros. Bien, y luego de eso vamos a ver lo que es nuestro bloque principal. Nuestro bloque principal como tal, contiene las siguientes cosas. Tiene una especie de enclavamiento, ¿sí? Esto es un enclavamiento típico para que se encienda la luz cuando accionemos el sistema en factoría. Tiene el bloque set point, ¿ya? Aquí vemos nuestro bloque set point con nuestra variable SP en milímetros y SP en porcentaje. Estas son las variables que vamos a tomar en cuenta bastante. También tenemos el bloque del sensor capacitivo, ¿sí? Con nuestra variable de proceso.
en milímetros y en porcentaje. Y asimismo también tenemos el bloque PID como tal, que tiene la salida PID, nuestra CB, variable de control, y de salidas tenemos el llenado y el vaciado como válvulas de carga y válvulas de descarga, con las salidas respectivas de nuestro PLC. Bien, ahora vamos a ver el bloque de interrupción cíclica. Ya mi compañero le explicó, este es el bloque del PID Compact, que recibe el valor del set point, recibe la variación de la entrada de acuerdo a la interacción con la planta en factorío, y este nos bota un valor de salida en la válvula de control. Ya tiene una activación manual con lógica negativa, y asimismo pues su configuración o ya su parametrización interna, que es la que va a interactuar no solamente aquí, sino que la vamos a poder ver también en un HMI. Bien, entonces bueno, este es cuando ya nosotros iniciemos el sistema, pues habrá un modo de tuning, un pre-tuning, y al final pues ya un tuning ya definitivo, que nos ayudará a optimizar la respuesta del proceso. Como tal, tenemos la HMI. Esta HMI tiene las variables SP en milímetros y en porcentaje, así como la PB en milímetros y en porcentaje, y asimismo la CB, que son nuestras tres variables que vamos a tomar en cuenta para nuestro control PID. También tenemos una gráfica, ¿sí? Que ya más adelante vamos a explicar qué función fundamental tendrá esta gráfica al momento de exportar los datos hacia Excel. Bien, y también, bueno, vamos a ver lo que es nuestra escena en factorío, ¿sí? Las escenas como tal, ya viene, nosotros la hemos configurado, ¿sí? Vamos a ver los drivers, del cual ya habló mi compañero, con inicio, con el arranque, con la parada, el nivel del tanque como tal, nuestro set point, que son las ID30 y ID34 de tipo real. Sí, también tenemos, bueno, las salidas de las luces para el inicio y la parada. Y también tenemos las salidas que son de tipo real, Q30 y QD34 para llenado y vaciado de la válvula. Asimismo tenemos el set point y el PB, pero no en porcentaje, que son las variables de doble entero, QD38 y QD42, que son las que interactuarán con la planta. Asimismo, la configuración, pues es 7500, usamos una plantilla de comunicación de factorío, versión 13, versión 14. Los data tipos son de doble palabra, y asimismo tenemos que nuestras entradas booleanas, entradas y salidas booleanas, así como nuestras entradas y salidas de doble palabra, pues están aquí específicamente. ¿Ya? Entonces, a continuación, nosotros vamos a visualizar lo que es el funcionamiento de nuestro control PID junto con la planta, el tanque en factorío, y luego de eso también vamos a ver la implementación física, o sea, las conexiones entre el PLC y el HMI, con lo que es las direcciones IP, conexiones y todo eso, ¿sí? Vamos a verlo. Perfecto, ahora sí, vámonos a la simulación. Una vez ya mi compañero ha dado todas las instrucciones, vamos a cerrar esto de aquí para tener más comodidad. Nosotros lo que vamos a hacer primeramente es nuestro PLC, encenderlo de forma simulada. Empezamos la simulación, se nos abre el PLC SIM y le ponemos en correr, ¿sí? Como las conexiones, ¿sí? Están realizadas de forma correcta, entonces no tendremos ningún problema. Si verificamos que las direcciones IP estén bien y que nuestro HMI esté enlazado con nuestro PLC. Luego de eso nos vamos a ir a factoría y vamos a explicar cada una de las variables, pues ya mi compañero ya las detalló. Simplemente usamos una escena de un tanque de altura de 3 metros, que es la altura que nos da el propio factoría de este tanque. Tenemos las válvulas de llenado y de vaciado, ¿ya? Que son las que están aquí. Aquí arriba vemos la de llenado, ¿sí? Y aquí está la de vaciado. Bien, luego tenemos también un pequeño panel, si lo pueden ver en pantalla, que es en donde estarán nuestras botoneras, como quien dicen, de Start, Stop y Reset. Ya casi mismo con una luz indicadora y nuestro potenciómetro para el set point. Entonces vamos a ir acercando un poquito más para tener más comodidad y visualización. Ya también tendremos dos displays que nos van a mostrar, como quien dice, el set point y la variable de proceso. Para esto vamos a hacer la respectiva comunicación. Nos vamos a ir a drivers, vamos a ir a configuración. En este caso, como estamos usando PLC SIM, seleccionamos Siemens S7 PLC SIM. Entonces, vamos a colocar ese 7500. ¿Por qué las versiones 13 y 14? Esto es porque este factorio es una versión un poco vieja, ¿sí? No es la versión actualizada. Y
está compatible para las versiones 13 y 14 de TIA Portal, y esa es la razón por la cual hemos usado nosotros una plantilla, que es la que ya explicó mi compañero. Con esta plantilla, nuestro factorio va a reconocer el TIA Portal y el PLC SIM. Una vez configurado esto, tenemos aquí también configurado en doble palabra, tenemos las entradas y salidas, nuestro offset, que son, como quien dice, desde el número en cual empieza los nombres de las variables, en este caso desde la 30 en adelante, y así mismo como las salidas desde la 30 en adelante. Ya lo podemos ver aquí con las dword inputs y las dword outputs. Asimismo, bueno, pues las variables booleanas de entrada y salida inician desde el 0. Por eso vemos aquí i00 y 01, así como las salidas q00 y q01. Asimismo, tenemos bueno, solamente dos entradas booleanas, dos salidas booleanas, cuatro entradas de doble palabra y cuatro salidas de doble palabra. Ya, una vez configurado esto, nos vamos a este bloque de aquí, que es el driver, y aquí le metemos en el start, que es el inicio del sistema, la i00. Y esto, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues nos vamos a variables PLC para no equivocarnos y hacer todo correctamente. Y veremos que están aquí listadas las variables. Entonces, el inicio del sistema y la parada del sistema corresponden a i00 e i01. Y lo vemos aquí y está correcto. Ojo que el stop ya viene normalmente cerrado. Bien, aquí tenemos los indicadores de luz para el inicio y para la parada, Q00 y Q01, y son los que están acá, a la derecha. Luego tenemos lo que es el nivel del tanque y el set point, que es por las entradas ID30 e ID34, son las de la izquierda, y finalmente las cuatro salidas de tipo real y de tipo DINT, que son válvula de llenado, válvula de vaciado, set point y variable de proceso. Ya, que son las que están aquí a la derecha. Una vez eso, ponemos en conectar, y si nos sale este visto verde, significa que ya se enlazó con éxito nuestro factorio con TIA Portal. Vámonos ahora al main. Bueno, también vamos a visualizar un poco la interrupción cíclica, así como también del commissioning de nuestro control pit. Vamos a ver, vamos a inicializarlo en el modo online. Ya, vamos al main, ponemos modo online, activamos la visualización o el monitoreo. Ya, vemos que todo está en verde. Nos vamos hasta abajo, hasta lo último, perfecto. Visualizamos el HMI por si acaso hay algún error y no. Sí, este programa ya fue compilado de forma correcta, no hay ningún error por nuestra parte. Este, lo único que podemos decir es que vamos a proceder a la simulación. Activamos el monitoreo o la visualización para tener un mejor detalle de lo que sucede en nuestras variables de entrada y salida, nuestros bloques, contactos, etc. Entonces, como vemos, esto está desactivado, aún inicia el sistema. Vamos ahora sí a colocar. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a quitar esto de aquí para tener una mejor visualización. Perfecto. Bien. Y aquí a nuestra derecha vamos a hacer esto para la izquierda. No lo vamos a usar. Esto tampoco. Y nos quedaremos netamente con la interacción de nuestro TIA Portal y el factorío. Ponemos play. Y aquí vamos a dar en el botón Start. ¿Sí? Vemos que la luz enciende. Nuestro sistema está activo. Sí, y nuestro bloque de set point comenzará a recibir las variables. Tenemos que esperar un tiempo hasta que el sistema comience a determinar pues si el tanque está vacío o si está lleno. Y una vez que bueno, nosotros procedemos a modificar el set point, vamos a ponerle, qué sé yo, en 45, ¿ya? Entonces un set point en 45%, y luego de eso esperaremos a que se llene el tanque. Nuestro bloque de acá, el sensor capacitivo, comenzará a recibir los valores correspondientes de acuerdo a cómo se vaya llenando el tanque, ¿sí? Y asimismo podemos ver el bloque PID, los valores de la variable de control, y cómo procede a enviar esos datos a las válvulas de llenado y de vaciado, ¿ya? Para poder tener otra mejor visualización, y que es el objetivo de nuestro proyecto, es poderlo ver en un HMI. Entonces nos vamos a HMI, como ya está enlazado, simplemente iniciamos la simulación, ¿ya? También lo podemos ver por medio del commissioning, ¿sí? A verlo acá, el commissioning, ¿sí? Veremos que básicamente va a dar exactamente lo mismo. Primero, esperemos a que nuestra HMI sea compilada. Vemos que está llenando nuestro tanque y las válvulas de llenado y vaciado están comenzando a interactuar. Y ese es porque hemos fijado un set point en 45, y el tanque tratará de forma durante el tiempo
transcurrido, llegar a ese set point y, como quien dice, establecer sus límites ahí. ¿Ya? Entonces, esperemos a que inicie nuestra HMI. Esta HMI 700, KP700 Basic, ¿sí? Nos muestra el set point, nuestro valor en porcentaje, esto es en milímetros, y nuestra variable de proceso. Vemos como aquí está comenzando ya a variar. La gráfica de color rojo es como quien dice, la variable de control, la process value, perdón, la variable de proceso. Y nuestra variable de control, bueno, pues es la que está obviamente pues con el máximo de 100, ¿sí? Porque ese es el límite del tanque. Y asimismo, pues nuestro set point, que es la que está la rayita negra. Esto tiene que comenzar a transcurrir con respecto al tiempo hasta estabilizarse, ¿sí? Esto lo hace el bloque PID de forma automática. Vamos a irnos acá y vamos a iniciar la simulación. Establecemos el modo online. Bueno, ya está en modo online. Ponemos Start, ¿sí? Y esperamos a que inicie. Ya. Aquí vemos cómo varía nuestra entrada y cómo va llegando hasta el set point. Ya. Aquí ya está activado nuestro control pit de forma automática y vamos a proceder a realizar un pre-tuning. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, lo que básicamente es a empezar a como quien dice, hacer que nuestro proceso tenga más precisión. ¿Ya? Si ya hemos avanzado un poco en el tiempo, entonces le ponemos ya un fine tuning. ¿Sí? Y comenzará a llenar nuestra barra de progreso, lo que nos está indicando de que el control pit está haciendo todo lo posible por llegar a eso. Vamos a poner esto más abajo para tener mejor visualización. Vemos cómo está tratando de llegar a nuestro set point y establecerse ahí, así como lo podemos ver en el HMI. ¿Sí? Entonces, bueno, esperaremos un tiempo hasta que llegue. ¿Sí? Básicamente el PIT lo hace de forma automática. Él establece los parámetros de la ganancia proporcional, el tiempo de integración y el tiempo derivativo correspondientes para que nuestro PIT se sintonice. Y vamos a esperar un ratito. Bien, mi compañero va a acotar algo. Eso vamos a mostrar también videos acerca de la implementación física. Adelante, compañero. Bien, adicional a la simulación que hacemos ahora, ya más adelante mostraremos videos, pero también veremos que se puede hacer una simulación mediante el PLC Sync Advanced y por lo tanto habrá que tener en cuenta cómo se hace la simulación. Por ejemplo, modificar la dirección o el direccionamiento que va a tener el PLC Sync, es decir, con la versión de Factory.io más nueva y también con una plantilla distinta, que únicamente lo que va a cambiar es la dirección y saber a quién se le está enviando los datos. Adicional a eso, se debe tener en cuenta muy bien cuando se revise en el apartado online de TIA Portal, si es que el PLC Sync puede ser visto por TIA Portal, ya que en PLC Sync normal no hay problema, pero a veces PLC Sync Advanced va a requerir permiso de administrador para que se pueda ver. Bien. Entonces, como vemos, nuestro comportamiento es el adecuado y vemos cómo ahora las variaciones son más pequeñas en el tiempo. Da esto con un fine tuning. ¿Ya? Y esto lo hace realmente el propio programa, ya que él observa la respuesta de acuerdo a sus valores que ingresa y él decide bien, realmente nos falta considerar los errores pasados o los errores futuros o una aproximación de aquello, ya sea disminuir el diferencial, aumentar el integral o si está muy lenta la respuesta, aumentar directamente el proporcional. Entonces, estas son las variaciones que va a ver el programa y que se va a adaptar a sí mismo. Esa es la ventaja de usar programas como TIA Portal, que nos permite hacer un proceso realmente automatizado, así como lo dice el nombre. Bien, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo 13, Carlos Villamar y mi persona Tito Toscano. Nosotros somos de nuestro tema, como tal, es el análisis y visualización de datos en Power BI de un control PID para nivel de tanque. ¿Sí? En esta ocasión, utilizando un PLC S7 1500 y también un variador Synamic G120. Bien, como tal, los avances que hemos tenido de Rockwell hemos avanzado hasta la parametrización del bloque PID. En esta ocasión en Siemens, puedes acercarte un poquito más,
tenemos nuestro programa en la versión 14 de TIA Portal. ¿Sí? Nosotros ya lo habíamos hecho en la versión 16, pero hemos venido al laboratorio básicamente a hacer el mismo programa, pero en la versión 14. ¿Sí? Una vez hecho el programa, hemos agregado el bloque cíclico de interrupción cíclica, en la cual agregamos el Pit Compact, que es para el control de llenado de tanque. ¿Sí? Hemos parametrizado con todos los valores, tenemos nuestras variables PLC como tal, ¿sí? Que son las del nivel de tanque, del caudal, del set point, son variables de doble palabra. Tenemos asimismo las de salida, que son las válvulas de llenado y las válvulas de vaciado, así como también el del set point en porcentaje y de la variable de proceso en porcentaje. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho, bueno, vamos a dispositivos y redes, tenemos el PLC, como vemos aquí, es el CPU 1516 raya 3 PNDP, ¿sí? Es el que está aquí, en nuestra TIA Portal, así también como un HMI KP700 Basic PM, que es el que está acá. ¿No? Como primera instancia hemos logrado la comunicación Profinet y mediante esta comunicación hemos cargado los datos al PLC. Vamos a ponerlo ya en modo online, establecemos todo en modo online. Y aquí iniciamos la búsqueda. Vamos a ver lo siguiente. Y la conexión está establecida. ¿Sí? Entonces procedemos a cargar los datos al PLC. ¿Qué hemos hecho? Bueno, vamos a introducir un poco de lo que hemos hecho. Es que nosotros al momento de dirigirnos al PLC hemos puesto lo que es la dirección IP. A continuación mi compañero va a explicar acerca de la dirección IP y las demás comunicaciones. Bien, en cuanto a la dirección IP que va a tener el dispositivo, tiene que ser la misma con el PLC real. Aquí lo hemos colocado con Profinet, dirección IP 192.168.30.30, su máscara de red. Y aquí vemos en el PLC que nos dice CPU, que ya vimos el nombre con el que también le hemos modificado el proyecto, y la dirección de X1, 192.168.30.30. Adicional a eso, cabe recalcar de que la versión, si se traslada de versión 16 a una versión anterior como la versión 14, es necesario cambiar el controlador. En este caso, un 1500 de esta versión, aparte que cumpla con ser 2.1. Bien, una vez configurado el tema de aspectos de red, ya podemos irnos a la vista de redes y ver que está conectado con el HMI. Bien, vamos a revisar algo acerca de los bloques. Primero empezamos con un archivo de plantilla para que se pueda ver el funcionamiento en Factory.io. Adicional a eso tenemos la parte de normalización y escalamiento de las entradas. Luego las entradas del Factory.io que se transfieren luego a las variables que van a utilizar los bloques PID. ¿Ya? Toda esa parte en el archivo principal. Luego en el Cyclic Interrupt vamos a tener esos valores, pero ya modificados como entradas del PID2 y el PID1, que es lo que tenemos aquí arriba. Esto nos permite hacer manejo de forma manual y forma automática, donde tendremos luego la observación de las gráficas. Bien, entonces ahora veremos el bloque principal. Compilación, compilar hardware y software. Ya, y vamos a subir. Bien, aplicar a todas, cargar. Ya, aquí ya se ha cargado. Ya, y veremos cómo ya podemos empezar a recibir datos. Aquí desde el PID. El Factory.io, aquí está la planta, y en la configuración del driver tenemos lo siguiente: nivel de tanque, caudal, válvula de llenado, válvula de descarga. En configuración tenemos colocado en the word, que son los tipos de datos configurados dentro del proyecto, asimismo la dirección del host, que va a ser la del PLC,
192.168.30.30, ¿ya? Y las variables que tenemos. Entonces, bien, finalmente una vez configurado eso, ponemos en ejecutar y veremos cómo van cambiando las variables. La variable de entrada lo va a explicar mi compañero a continuación. Bien, ahora vámonos a lo que es la parametrización o ya bien las gráficas de nuestro control PID. Para eso, bueno, vamos a pulsar la válvula llenada un poquito. Pensamos que el tanque comienza a llenarse y luego nos vamos a la configuración del bloque. Ponemos en modo online, ¿sí? Ya. Acá podemos ver lo siguiente, un pequeño mensaje de error, pero no es que está mal funcionando el control PID, sino que eso es porque los módulos de nuestro PLC están aquí, pero no los reconoce. ¿Sí? Entonces eso es algo que no interfiere con nuestra configuración del control PID. Bien, entonces en este modelo vamos a cambiar el set point, vamos a forzarlo, vamos a ponerle por decir 40. Y ahí comenzaremos a ver la interacción de las gráficas. Nuestro nivel, pues bueno, conforme se vaya llenando, vemos que el set point cambia. Y esta es parte de los avances que hemos logrado. Como tal, le hemos hecho la conexión hacia nuestro PLC S7500. Hemos configurado la dirección IP, ha sido conectado de manera exitosa. Y asimismo, pues estamos haciendo la interacción entre nuestra planta, que es el factorío, y el TIA Portal. Luego seguiremos con más parametrizaciones como nuestra interfaz HMI, en donde podemos nosotros demostrar ya los valores de las constantes proporcionales, el tiempo de integración y el tiempo derivativo. Para la conexión con el computador y el PLC, lo que hacemos es usar un adaptador de RJ45 a USB. Nos conectamos con el cable azul que va al switch y este se enlaza luego con el PLC. Entonces bien, una vez conectado con el PLC, venimos por acá, verificamos que la versión que hemos configurado dentro del controlador sea la misma que coincide aquí, versión 2.1, y también que sea la dirección configurada de 192.168.30.30. Entonces, una vez realizado eso, tendremos que conectar también mediante Ethernet hacia el switch el HMI. Entonces, una vez conectado, ya podemos hacer la subida del proyecto. Bien, entonces nos vamos a lo que es el HMI. Nosotros hemos creado un HMI KTP 700 Basic, que HMI contiene las siguientes variables para verlas rápidamente aquí. Lo que es el set point en milímetros y en porcentaje, así mismo como la variable de proceso y la variable de control. También tenemos una gráfica que va a mostrar la interacción del control PID. Una vez que hayamos cargado, establecemos que haya una conexión, o sea que el dispositivo esté accesible y que tenga la dirección IP correcta. Entonces para el PLC 1500 la dirección termina en 3030 y para el HMI es 3034, como vemos aquí. Entonces una vez que ya esté bien conectado, lo plasmamos y ya va a salir acá mostrado. Y esa es la forma en cómo hemos enlazado nuestro TIA Portal con un PLC 7500 y con un HMI de forma física para nuestro proyecto. Muchas gracias. Bien, entonces una vez definido lo que son las conexiones físicas de nuestro PLC y nuestro HMI con la planta en factorío, así como el variador, y también una vez visto el funcionamiento como tal de nuestro control PID interactuando con la planta y mostrando nuestra gráfica de la respuesta de nuestro control, vamos ahora a hablar de nuestro tema final, que es la visualización de datos. ¿Sí? Entonces, para visualizar datos en Power BI, que eso lo explicará mi compañero más adelante, nosotros necesitamos una base como tal. Y esa base de datos va a ser Excel. Y aporta el de Siemens. Tiene varias formas de cómo exportar un archivo Excel. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en lo que es las variables de nuestro PLC, si nosotros ponemos en mostrar variables PLC, vamos a ver todas las variables que nosotros hemos usado, ¿sí? En el proyecto, como
el arranque, la parada, que son del tipo booleano, así como las luces, el nivel de la medición del nivel, como el set point, el llenado y la descarga de válvula, que son variables reales, así como nuestras variables en porcentaje y en milímetros, de la variable de proceso y de la variable de control. Todas estas pueden ser exportadas a Excel, ¿sí? Pero la única diferencia es que estas no son vistas en tiempo real, simplemente son exportadas y simplemente sirven para que la persona sepa de qué forma están interactuando estas variables, ¿ya? También podemos hacer una forma en que podamos importar un archivo al Excel y nosotros ingresemos más variables al sistema según lo que requeramos, ¿no? Pero en esta ocasión no queremos importar variables Excel, sino que queremos exportarlas para poder visualizarlas de forma más eficiente, ¿ya? Para eso, una de ellas, vamos a verlas acá en la parametrización de nuestro variador. Por ejemplo, cuando estamos en esta parametrización, nosotros podemos poner la opción de exportar a un archivo de extensión CSV, ¿sí? Que es similar a la de Excel. No es la misma de Excel, pero es similar. Esta extensión, vamos a verla aquí, nos da un archivo en la cual nos va a mostrar todas las características del variador, ¿sí? Nuestra entrada de voltaje, lo que es el control, todo eso, así como las características del motor, que ya hablamos hace minutos atrás, ¿sí? Y de esta forma podemos nosotros convertir en cualquier página de internet, hay convertidores de formato CSV a XLS, que es el archivo Excel como tal, ¿no? Entonces, esta es una de las formas de exportar datos Excel. Y otra forma de ellas, vamos a verla acá ahora, en lo que es ya el HMI como tal. Por eso habíamos dicho de que nuestra gráfica que está en el HMI tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la Trend View, ¿sí? En esta vista, nosotros primeramente asignamos, ¿sí? Los nombres de las variables que vamos a ver en nuestra gráfica. En este caso, el set point, la variable de proceso y la variable de control. Y también, bueno, en esta ocasión las vamos a ver en porcentaje. Con un tiempo, bueno, con un tipo de tiempo cíclico real, ¿sí? De 100, ¿ya? La intención es que la gráfica, ¿sí? Obtenga segundo a segundo, pues cada punto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más en nuestro PDF de una de las clases que hemos analizado durante el semestre, que es el curso de WinCC de TIA Portal, el capítulo 11, Tag Logging, ¿ya? En este capítulo, básicamente se nos enseña a nosotros a crear una, una gráfica, una función como tal. Vamos a verla aquí. Aquí nos dan los pasos, nosotros ya la tenemos. Una función TrendView ya la tenemos ingresada. Y lo que vamos a usar es una vista de tabla, ¿ya? Entonces, si vamos más abajo en esta diapositiva, aquí nosotros podemos ver que a medida que pasa el tiempo, la función va creando. En nuestro caso, tenemos tres variables, que ya las he mencionado, y tendremos nuestro nombre, nuestro valor en X, nuestro valor en Y, así como de la hora y del tiempo, que ya eso mi compañero lo hablará más adelante. Entonces, cuando nosotros configuramos esa forma, nos podemos obtener la gráfica. La vamos a visualizar tanto en el HMI, ¿sí? Como también internamente en el Control Pit. Pero la diferencia es que aquí, dentro del HMI, en la tabla de control, nosotros ya tenemos esta forma de datos. Y a medida que aumenta un valor en X, que es el tiempo, se aumentan los valores en Y. Pero eso lo va a hacer solo, porque el Control Pit funciona de forma automática, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es podemos escoger un lapso de puntos, porque no vamos a escoger todos los puntos, ya que son infinitos, son demasiados. Podemos escoger un lapso de puntos y no necesariamente vamos a hacer análisis estadísticos o vamos a aplicar fórmulas integrales o desviaciones estándar, no, nada de eso. Lo podemos hacer sí. En esta ocasión lo que queremos es visualizar estos datos, o sea, que no se vean aquí solamente en este software, sino que lo podamos ver en una aplicación llamada Power BI desde otro lugar, ¿sí? Que no sea necesariamente el lugar donde está la planta, donde está el PLC o el HMI puesto, no, ¿sí? La intención es que podamos exportar estos datos para poderlos visualizar desde otro lugar, ¿ya? Entonces aquí tenemos los puntos seleccionados de cada gráfica y podemos configurarlo para que nos bote una base de datos, ¿ya? Entonces nuestro TIA Portal nos bota esa base de datos en Excel y con esa base de datos básicamente vamos a poder ya ingresarlas al Power BI. Entonces, un ejemplo de ellas, vamos a ver acá,
una de las bases de datos. Por ejemplo, cuando yo analizo las bases del HMI, bueno, HMI, aquí tenemos las variables, ¿no? HMI tags. Cuando nosotros iniciamos el PLC como tal, ¿ya? Esto en el modo en línea, modo de visualización, los valores comenzarán a cambiar, ¿sí? De esta forma nosotros podemos exportar un archivo del tipo Excel, ¿ya? Pero como les dije anteriormente, nosotros simplemente vamos a visualizar esos datos, pero solamente serán únicos puntos. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de forma continua y que nosotros podamos obtener todos estos puntos de esta forma, con nuestra fecha, la hora, los valores en X y en Y? Eso se lo hace aquí dentro de Historical Data. Historical Data lo que hace es un data log. Se crea un data log, se hace la localización de nuestro almacenamiento, en este caso es un archivo TXT, pero nosotros podemos también ponerle a archivo Excel o podemos convertirlo a archivo Excel. Elegimos si la cantidad de datos que queremos y así a dónde va a ser. En este caso, nuestro PLC puede ingresarse un dispositivo USB y extraer esa información. ¿Ya? Y el método de login, pues ahí lo elegimos. En este caso, simplemente es vamos a ponerle no de forma circular, sino que lo mostremos como evento del sistema, como tal, ¿ya? Y asimismo, acá lo que hacemos es cargar las variables, ¿sí? De nuestro data log. ¿Las variables cuáles serían? Pues las tres que yo he nombrado, que sería la variable de proceso, la variable de control y el set point, ¿ya? Siempre deben ser seleccionadas en HMI tags. También podemos hacerlo desde PLC tags. Y ahí están nuestras variables, porque son variables de marca, ¿ok? Son las variables que van a introducir, las variables en porcentaje, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos ingresado estas variables, nosotros aquí podemos elegir exportar el archivo Excel. Ya automáticamente cuando esto ya funcione, nos botará la base de datos. Nosotros elegimos el tiempo que queremos que sea cada dato, el ciclo, ya. Y finalmente obtendremos nuestro archivo en Excel. Ese archivo Excel nos ayudará a poder visualizar los datos en nuestra plataforma de Power BI. Así que a continuación mi compañero nos va a mostrar cómo visualizar esos datos en Power BI y cómo crear esa plataforma como tal. Bien, una vez que tenemos nuestro archivo en hoja de cálculo en Excel, vamos a abrirlo. Por ejemplo, ya dándole formato y todo lo demás, veremos que tenemos, por ejemplo, algunas páginas. Estas páginas van a ser o son el recopilatorio de los casos obtenidos para un cierto KP, KI, KD, ¿ya? Tienen ciertos comportamientos. En este caso está el comportamiento número 1, número 2, al número 6. Esta es la tabla 1. Vamos aquí a la tabla. Es el nombre de la tabla para poder ser identificado más adelante por Power BI. A su vez, aquí está la fecha y están los valores. Bien, todo esto exportado hacia Power BI. Entonces, bueno, una vez que se tiene esto, podemos pasar a la aplicación de escritorio de Power BI. Y esta la prioridad nos va a preguntar acerca de qué datos queremos usar. Se recomienda que siempre esté en la misma carpeta la hoja de cálculo de los datos y el dashboard que se quiere crear o el proyecto de Power BI. Entonces, si abrimos, por ejemplo, el, el dashboard, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Esto ya está realizado, pero haremos una pequeña introducción y puesta en marcha de estos archivos. Primero empezamos con el formato. Se pueden agregar imágenes, texto, subtexto, título y subtítulo, a su vez de cambiar colores y diseños. Igual aquí en ver, van a ver ciertas plantillas para los datos o presentaciones. Aquí va a estar un elemento gráfico, el cual nos va a permitir saber características de un dato. En este caso, este dato yo lo he llenado con lo que es fecha y le he dicho que me dé el más reciente. Aquí he llenado con los datos, pero datos de nivel, que es la columna que encontramos aquí. Nivel, ¿ya?
Esa columna de nivel yo la he usado para decirle dame un recuento y él va a contar todos los datos que tenemos. Si nos damos cuenta, tenemos desde el minuto 12 hasta el minuto 12:05. Es decir, hemos recogido 300 datos en 5 minutos, por lo cual es lo mismo que decir que se han recogido 60 datos cada 60 segundos. Un dato por segundo. De ambas variables, del set point y también del valor actual. Entonces, eso es el recuento. Luego tenemos aquí el set point, que va a estar en valor de centímetro y también en valor porcentual. ¿Ya? Así mismo tendremos el promedio de nivel P o nivel porcentual, pero si nos damos cuenta, el promedio de nivel P no existe la columna de nivel P. Entonces, lo que también se puede hacer en Power BI, sin editar el archivo original, es dirigirnos hacia nuestra tabla, en este caso tabla 1, ver que tenemos hora, nivel y set point, son las que tenemos originalmente. Sin embargo, si yo agrego una nueva tabla, por ejemplo, puede ser set point P o nivel P, es simplemente esta tabla 1 set point, multiplicado por 100 dividido por 300 para sacar el porcentaje. Así el nivel P será multiplicado por 100 dividido por 300. Aquí, por ejemplo, pueden poner por 100 y tendríamos todo correcto. Entonces, estamos ok, no hay problema. Tabla 2. Si nos damos cuenta que está bien, 100%, 300. Decimos que todo esté correcto. ¿Ya? Y esto es para la tabla 1, para la tabla 2, para la tabla 3, 4, 5 y 6. ¿Qué significan los diferentes casos que se pueden tener como respuesta de una planta de segundo orden, que es un tanque un nivel de tanque? Entonces, por lo tanto, una vez hemos realizado eso y hemos verificado que las tablas son las correctas, vamos a realizar esta gráfica. Esta gráfica requiere de eje X, al cual se le va a colocar como hora. Veremos la hora en la parte inferior. Y como eje Y vamos a tener dos medidas. La primera es la de nivel, que se va a encontrar como color azul, mientras que también tendremos la del set point, que va a estar como color naranja. Esto no quiere decir de que estamos leyendo también el set point. El set point no se va a mantener igual siempre, siempre hay pequeñas variaciones. Y eso es lo que nos permite visualizar también el Power BI. Entonces, una vez hecho eso, veremos cómo se traza la gráfica, ya que está recogiendo los datos. Es como ser una función a partir de puntos o un gráfico a partir de la función. Se puede reconstruir la información. Asimismo, aquí tenemos hora y nivel, que nos va a dar los 10 segundos previos y el año que la persona, eh, la, la hora a la que estamos verificando, y el nivel, en este caso, el, el nivel que se desea y qué tanto se va acercando. Esto lo puede poner una persona dentro de la planta o el operario en todo caso, y él puede colocar ese nivel. En este caso vemos que se acerca al 200, que es el 199.81, pero que el nivel realmente llegó hasta alrededor de 199.57. Si hacemos zoom aquí, podríamos verificar eso. ¿Qué más se puede hacer con este gráfico? Se pueden colocar incluso las guías, por ejemplo, ¿ya? Que vamos a tener en control de deslizamiento. Ya podríamos verificar esto. Mover la gráfica a un eje menor. Igual podemos hacer esto para solo visualizar cierta parte. Ya, que podemos ver lo siguiente. Y si nos damos cuenta, la operación no fue completamente perfecta. Existe un pequeño margen de error, pero sin embargo es aceptable. Entonces vamos a dejar esto como estaba. Esto es para el caso 1. Para el caso 2 tendremos algo distinto. Principalmente son los datos. Los datos de la tabla recogida, en este caso vemos que usamos tabla 2. ¿Ya? Que si nos vamos a caso 3, veremos que se usan los valores de tabla 3. A caso 4, aquí estarán todo lo del caso 4, tabla 4. Luego caso 5, como está así, vemos que se usa lo del caso 5, lo de la tabla 5.
Y finalmente, para el caso 6, veremos que la tabla a usar es la tabla 6, ¿ya? Entonces, una vez que se han podido configurar todos estos aspectos, así mismo como recordar que cada elemento gráfico tiene su pestaña de diseño, el cual nos permite elegir colores, poner tamaños predeterminados, incluso de acuerdo al tipo de objeto, como en este caso un eje medidor, nos permite realizar solo la puesta de un solo dato, mientras que, por ejemplo, gráficas nos permite poner varios datos, como el eje Y. Bien, ¿esto cómo se puede ver? Bueno, si uno va al navegador y pega el enlace que es producto de exportar el archivo en Power BI, un ingreso en línea y sin necesidad de tener el programa instalado en su celular o en su computadora, puede ver todos los casos. Esto ya es una, como la presentación, ¿ya? Se actualiza, ¿ya? Vamos a ir tocando valores y haciendo que la tabla también se actualice con los índices de desempeño. Entonces, bien, todo esto es lo que se consigue con la visualización de los datos mediante Power BI. Este es mucho más sencillo que estar visualizando siempre una gráfica o datos que son muy técnicos. Esto le puede llevar a personas que no están muy familiarizadas con la planta o con el proceso, a que puedan tomar incluso malas decisiones. Sin embargo, una vista como la que plantea Power BI es mucho más digerible para personas que no están dentro de la parte técnica y puedan tomar decisiones más acertadas. Entonces, bien, eso es en cuanto a Power BI. Y, por ejemplo, también presentaremos lo que es el diseño en 3D de la planta de Siemens. Ya, en este caso vamos a presentar los elementos más importantes. Aquí tendremos los disyuntores, ¿ya? Aquí tenemos disyuntores de más potencia, ¿ya? Y también tenemos aquí al S7500, ¿bien? Recordar que todo esto se debe también especificar en diagramas de cableado para poder llegar a un planteamiento del diseño de tablero correcto. Entonces, bien, a continuación, si mi compañero tiene algo más que agotar, le doy paso a él. Bien, entonces como tal, nosotros hemos configurado el PLC para que realice un control PID e interactúe con una planta de un tanque en factorío. Hemos logrado que se sintonice este control PID y tenga una respuesta más rápida de forma automática. Y por último, hemos exportado los archivos, el archivo Excel con todos los datos necesarios de nuestras variables de control y de proceso, así como el setpoint, y las hemos interactuado en nuestro Power BI. Hemos diseñado una interfaz de visualización eficiente y cómoda para los usuarios que no estén realmente cerca de la planta. Y eso ha sido todo nuestro proyecto, la cual esperamos de que sea la mejor solución factible para los controles en nivel industrial. Mi compañero y yo le agradecemos mucho.